En este video vamos a resolver el ETS de cinética y reactores homogéneos. El problema 1 de este examen, de este ETS, está compuesto por 3 subproblemas. Como ustedes pueden ver, el primer enunciado es un problema, eso vale 1 punto. El segundo es otro enunciado que vale 2 puntos. Y el último enunciado, que es el tercero, también vale 2 puntos. En total el problema 1 equivale a 5 puntos. Vamos a ver cómo se soluciona. Bueno, tenemos el problema 1. El siguiente enunciado dice lo siguiente. La siguiente reacción A más B reversible que me produce R ocurre en fase gas. Se llevó a cabo a 100 grados Celsius, a 76 centímetros de mercurio de presión. Se alimenta un reactor intermitente 8 litros por minuto con una alimentación estequiométrica de A y B. Después de 3 horas y 10 minutos se observa que la presión desciende 36.7% del valor original. Considerar que la constante de equilibrio medida a 100 grados Celsius es 66.453 adimensional y la cinética es de orden 1 con respecto a A y B. Determinar las constantes de rapidez para el modelo cinético. Entonces, datos de texto previamente analizado. Tenemos la siguiente reacción, que es reversible. Estamos en una fase gas, por lo tanto, vamos a trabajar todos los cálculos a volumen constante, ya que la presión, como vemos en el enunciado, nos dicen que es variable, cambia con respecto al tiempo. Entonces, la temperatura es a 100 grados Celsius, la presión total al inicio es de 76 centímetros de mercurio, que es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, y eso equivale también a una atmósfera. Tenemos el flujo volumétrico de alimentación, que es de 8 litros por cada minuto. Tenemos la temperatura. El tiempo, que son esas 3 horas con 10 minutos, que en este caso el tiempo total es 190 minutos. También tenemos la presión a cualquier tiempo, en este caso al tiempo t de 190 minutos. En este caso la presión total va a ser igual a la presión total que tuvimos en un inicio, con un descenso del 36.7%. También nos dan la constante de equilibrio, nos dicen que tenemos una alimentación estequiométrica y que tenemos una cinética de orden 1 con respecto a A y B. Trabajaremos con la alimentación que se nos da en el enunciado. Nos dice que tenemos una alimentación estequiométrica, tenemos nuestra siguiente reacción. Entonces la alimentación estequiométrica no es más que el número de moles alimentados es el de los coeficientes en la reacción. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente reacción. En este caso, de manera general, tenemos A que reacciona con B y me produce R. Lo que está en rojo se le llaman los coeficientes estequiométricos, que básicamente son los que balancean la reacción, ¿no? Entonces, A y B que están en color rojo son números, como tal son números que van a balancear nuestra ecuación química para que tengamos el mismo número de compuestos de un lado que del otro. Ahora, nos dicen que el número de moles alimentados es el de los coeficientes de la reacción. ¿Qué significa? ¿Cuánto yo alimento de A? En este caso se pone con la siguiente nomenclatura. Los moles de A al inicio, ese cero que está allá abajito significa que estamos hablando de una alimentación en el tiempo igual a 0. Entonces, los moles de A al inicio van a ser iguales al coeficiente estequiométrico de A. En este caso, pues es A minúscula. Y los moles de B al inicio van a ser el coeficiente estequiométrico de B, es decir, B minúscula. ¿Cómo extrapolamos este conocimiento a este caso que tenemos en particular? Pues bueno, los moles de A alimentados al inicio van a ser un mol porque mi coeficiente estequiométrico de A es 1. Los moles alimentados para B también van a ser un mol porque también tengo 1 como coeficiente estequiométrico de B. Los moles totales al inicio no es más que sumar los moles de A más los moles de B, y eso me va a dar que tenemos 2 moles. Definición de fracción mol. ¿Cuál es la definición de una fracción mol? La fracción mol no es más que los moles de A al inicio van a ser iguales
a la fracción mol de al inicio va a ser igual a los moles de al inicio entre los moles totales al inicio de la mezcla. En este caso, los moles de al inicio vale 1, 1 mol, y los moles totales al inicio, es decir, los moles de al inicio más los moles de B al inicio, es igual a 2 mol. Aplicamos lo mismo para B y nos damos cuenta que nos da el mismo resultado, 1/2. Entonces, los moles de al inicio y los moles de B al inicio son iguales a 1/2. Ambos tienen el valor de 1/2. Eso significa que estamos en presencia de una alimentación equimolar. En este caso, únicamente en este caso, la alimentación estequiométrica resulta que también me genera una alimentación equimolar, pero solo en este caso, solamente para este caso específico y extraño. Pero generalmente, o en la mayoría de las ocasiones, no va a ser así. La alimentación estequiométrica te va a dar cosas diferentes a una alimentación equimolar. Ahora analizaremos la cinética de la reacción. Nosotros tenemos la siguiente reacción. La siguiente reacción, su ecuación de velocidad es la siguiente. La velocidad de desaparición del reactivo A es igual a K1 por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta menos mi segunda constante de velocidad de reacción multiplicado por la concentración de R elevado a gamma. ¿Quién es alfa, quién es beta y quién es gamma? En este momento vamos a deducirlo. Nos dicen que tenemos una cinética de orden 1 con respecto a A y con respecto a B. ¿Eso qué significa? Bueno, en un principio, eso significa que N1 va a obtener el valor numérico de 2 y forzosamente N2 va a tener el mismo valor numérico que N1, en este caso el valor de 2. ¿Por qué es así? Recordemos que a nosotros nos dan una constante de equilibrio adimensional. La constante de equilibrio se define como los productos elevados a algún orden, al orden 2, entre los reactivos, las concentraciones de todos los reactivos, elevados a su orden global 1. Entonces, para que la constante de equilibrio sea dimensional, forzosamente, el orden global 1 tiene que ser igual al orden global 2. Sí o sí se tiene que cumplir eso. Por tanto, si yo dije que el orden global 1 y el orden global 2 ambos tendrán un valor de 2, significa que estoy teniendo en cuenta la definición de la constante de equilibrio adimensional y por ende me generará una constante de equilibrio adimensional. Entonces vamos a ver cómo esto se replica a partir de este modelo cinético. Vamos a proponer el valor de 1 para A y para B, en este caso, para alfa y para beta. ¿Por qué el valor numérico de 1? Pues nos dicen que la cinética es de orden 1 con respecto a A, en este caso entre paréntesis alfa, y con respecto a B, en este caso entre paréntesis beta. Bueno, el modelo cinético quedaría de la siguiente forma. La velocidad de reacción, o de desaparición mejor dicho, del reactivo A va a ser igual a la constante 1 por la concentración de A elevado a la 1 por la concentración de B elevado a la 1 menos la segunda constante de velocidad multiplicada por la concentración de R elevado a la 2. Observa que gamma ahora tiene el valor numérico de 2. Es decir, alfa y beta tienen el valor numérico de 1, porque eso me lo dice el enunciado, y gamma forzosamente tendrá que tener el valor numérico de 2. ¿Por qué es así? Recuerda que el orden global de los reactantes, en este caso N1, es igual a la suma de los órdenes parciales, en este caso alfa y beta. Como solamente tenemos 2, pues es alfa y beta. La suma de ellos dos me tiene que dar 2. En este caso el orden global de los productos simplemente es gamma porque ya no tengo otro producto más, solamente tengo el producto R. Entonces, forzosamente tiene que tener el valor de 2. En este caso el orden global 1 tiene el valor de 2 y el orden global 2 forzosamente tendrá que tener el valor numérico de 2, para que así se cumpla lo que habíamos mencionado antes, que N1 es igual a N2.
y así obtengamos una constante de equilibrio adimensional. Entonces al final la cinética se queda de la siguiente manera. La velocidad de reacción o de desaparición del reactivo A es igual a la constante de velocidad 1 por la concentración de A por la concentración de B menos la segunda constante de velocidad por la concentración de R elevado al cuadrado. Esa va a ser el modelo cinético que voy a estar manejando. Ahora, la presión en el tiempo t nos dice que tiene un descenso con respecto a la presión original del 36.7%. Entonces, eso de manera matemática se expresa con la siguiente ecuación. Lo único que yo hago es ingresar los valores numéricos de la presión total al inicio, resuelvo y obtengo que la presión total en el tiempo de 190 minutos es de 0.633 atmósferas. Ahora vamos a hacer el cálculo de la concentración de A al inicio. La concentración de A al inicio se define de esta manera. Sustituyo valores numéricos porque ya sé quién es la fracción mol de A al inicio y la presión total al inicio. Sustituyo los valores numéricos, recordemos que estamos trabajando a 100 grados Celsius. Entonces la concentración de A es el siguiente valor. Cálculo del factor de cambio. Tenemos nuestra siguiente reacción. El factor de cambio no es más que el cambio de los números de moles que tenemos en nuestra reacción sobre el coeficiente estequiométrico de A, multiplicado todo eso por la fracción mol de A al inicio. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. En este caso, tengo solamente un coeficiente estequiométrico que tiene valor numérico de 1, menos la suma de esos dos coeficientes estequiométricos que son 1 para cada quien, para A y para B, y la suma de 1 más 1 es 2, entonces tengo 1 menos 2. Todo esto entre el coeficiente estequiométrico de A, que es 1, multiplicado por la fracción mol de A al inicio, que es 0.5. Entonces el valor del factor de cambio es de menos 0.5. El reactivo limitante en este caso, pues puede ser con tanto A como B. En este caso, pues seguiré utilizando el reactivo limitante como A, ya que todas las ecuaciones me las he aprendido en función de A, ¿no? Entonces, básicamente por eso sigo utilizando el reactivo limitante A. Vamos a calcular la conversión en el tiempo de 190 minutos. A partir de la siguiente ecuación, que es para volumen, para volumen constante y para presión variable, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos cuál es la presión total en el tiempo de 190 minutos, también sabemos cuál es la presión de alimentación, sabemos cuál es nuestro factor de cambio, entonces nosotros podemos despejar a la conversión. Despejando la conversión tenemos lo siguiente, que la conversión es de 0.734. Ahora vamos a manipular el modelo cinético. El modelo cinético que teníamos anteriormente era el siguiente. Vamos a reemplazar del lado izquierdo de la ecuación que dice menos RDA, esto lo vamos a reemplazar por su definición. ¿A qué equivale menos RDA? Pues no es más que el cambio de la conversión con respecto al tiempo multiplicado por una concentración de al inicio. Esto siempre y cuando recordemos que estamos trabajando a volumen constante. Si fuera volumen variable tendríamos algo ahí dividiendo, pero en este caso es a volumen constante. Entonces, vamos a factorizar a K1 de esa ecuación. Factorizamos de la siguiente manera y es ahí como ya nos aparece la constante de equilibrio. Una vez que ya hicimos eso, acomodamos y despejamos K1 y nos queda de la siguiente manera. Como pueden notar, nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria que puede ser resuelta por variables separables. Entonces, resolvemos esa ecuación diferencial ordinaria por variables separables y tenemos lo siguiente, lo que están viendo en pantalla. Ahora, ¿quién es CA? ¿Quién es la concentración de A? ¿Quién es la concentración de B? ¿Y quién es la concentración de R? Pues para eso nos vamos a apoyar a partir de los balances molares a volumen constante. Recordemos que estamos trabajando todo a volumen constante. Entonces, nosotros vamos a explicar
después quién es MDRA, quién es MDBA, y los coeficientes estequiométricos A, B y R, pues todos tienen un valor de 1, ¿no? En este caso, MDBA tiene el valor de 1, porque recordemos que estamos hablando de una alimentación equimolar también. Entonces, el balance molar de Ca en volumen constante se define de la siguiente manera. El balance molar, el balance molar de la concentración de B se define de la siguiente manera. Y una vez que ya reemplazo los valores de M de BA y B sobre A, pues se simplifica a Ca por 1 menos XA, ¿no? Muy sencillo. También CR, el balance molar de CR se define de la siguiente manera, pero ya simplificándolo, esa ecuación y ingresando los valores de RA y de MDRA, pues se me simplifica a CA0 por XA. Entonces, yo ya tengo todos estos balances molares, lo único que me falta hacer es sustituir esos balances molares en mi ecuación que tengo previamente. Lo hago y me doy cuenta que ahí puedo simplificarlo. Simplifico, obtengo esta expresión, me doy cuenta que CA0 elevado al cuadrado está en ambos términos, lo extraigo y al final se simplifica de la siguiente manera. Entonces, esta es la expresión que yo voy a estar usando o a usar para encontrar la constante K1. Encontrando K1 yo voy a ingresar los valores o los respectivos valores que he obtenido a lo largo de este análisis. Entonces, ingreso todos los valores que me pide la ecuación anterior, previamente vista. Ingreso todo lo que me pide esa ecuación. Y al final, K1 va a obtener este siguiente valor. Con n igual a 2. Entonces, para K2, pues simplemente apoyándome de la definición de la constante de equilibrio, yo simplemente despejo a K2 y K2 va a obtener el siguiente valor. Entonces, el modelo cinético que había propuesto anteriormente, en el cual no sabía quién era K1 y K2, tendrá la siguiente forma. Es decir, que la velocidad de reacción de A va a ser igual a 0.9264 por las concentraciones de los reactantes, que es Ca y Cb, menos 0.0139 por la concentración de R elevado al cuadrado. Y todo esto tendrá unidades de litro por cada minuto por cada mol. Y esa es mi velocidad de reacción encontrada. Y básicamente he resuelto el primer problema. Bueno, el segundo enunciado del problema 1 nos dice lo siguiente. Por otro lado, cuando la reacción se lleva a cabo en un PFR con recirculación R igual a 0.42 y una alimentación de 2 moles de R por cada mol de A, de 2 moles de B por cada mol de A, y además inertes, que representan el 10% del total de los moles de alimentación, a una presión de 2 atmósferas y 100 grados Celsius se alcanza el 35% de conversión. Determinar el volumen de este reactor con recirculación, y eso va a tener un valor de 2 puntos. Los datos de texto. Los datos de texto previamente analizado son los siguientes. Nos dan el valor de R, de la recirculación. Estamos trabajando volumen variable porque nos damos cuenta que en el enunciado nos dicen que la presión es constante y estamos en fase gas. La presión total va a ser igual a 2 atmósferas. Vamos a estar trabajando en un tiempo a 100 grados Celsius. A una temperatura de 100 grados Celsius, Vamos a estar trabajando con una conversión de salida de 0.35 y la alimentación que nos acaban de dar es una relación de B entre A, y también nos dicen que los moles de inertes al inicio van a ser el 0.10 de los moles totales al inicio. Entonces vamos a analizar la alimentación. Nos dan esta relación, también nos dicen a partir del texto lo siguiente, que los moles de inertes al inicio representan el 10% de los moles totales. ¿Cuál es la definición de los moles totales al inicio? Como ustedes ya lo saben, y ya lo habíamos hablado hace unos minutos, los moles totales al inicio no es más que la suma de todos los moles que has ingresado al inicio. Entonces, en la ecuación anterior,
los moles de inertes al inicio, yo voy a sustituir la equivalencia de los moles totales al inicio, quedándome en lo siguiente. Entonces, en este punto, lo que yo tengo son dos ecuaciones, pero tres incógnitas. ¿Qué significa que tenga dos ecuaciones en tres incógnitas? Significa que el sistema está subespecificado. Cuando tengamos eso, la única forma de especificar un sistema es conociendo o añadiendo el valor de una incógnita. ¿Cuál sería el valor de una incógnita? En este caso, una de esas incógnitas es Na0. En este caso yo propongo que Na0 tenga el valor de 1 mol. De tarea, o si ustedes quieren comprobarlo, ustedes pueden proponer otro valor que no sea 1 mol. Pueden proponer el de 0.5 mol, 5 mol, 3 mol, 4 mol, el que ustedes quieran. Al final, como es una relación, forzosamente tienen que llegar a los mismos resultados que yo. Entonces, yo propongo que Na0 es igual a 1 mol. Por consiguiente, ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Es decir, puedo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, resuelvo ese sistema de ecuaciones, ya sea con mi calculadora o como Dios me da a entender, y obtengo lo siguiente, que NB0 es igual a 2 y que NI0 es igual a 0.33 mol y que los moles totales al inicio es igual a 3.33 mol. Algo muy interesante aquí es que donde dice NB0, que es igual a 2, ahí me faltó poner la unidad mol. Entonces, para que todo sea congruente, ¿no? Entonces, todo lo que estoy calculando tiene unidades de mol. Pero bueno, se me fue. Entonces, definición de fracción mol. Nos dice lo siguiente. La fracción mol de A al inicio es igual a los moles de A al inicio entre los moles totales al inicio. En este caso, los moles de A al inicio son 1 mol entre 3.33 mol. Eso me da el valor de 0.3. Aplico lo mismo para B, me da un valor de 0.6. Aplico lo mismo para la fracción mol de inertes, me da 0.1. Y al final la suma de esas fracciones mol tiene que ser igual a 1. Y sí lo da, sí es igual a 1. Entonces, todo lo que encontré son las fracciones mol de alimentación. Bueno, ahora ya que encontré las fracciones mol, ahora sí puedo proceder a calcular la concentración de al inicio. A partir de la definición que ya conocemos, tengo quién es Y0, tengo quién es PT0. Entonces, a partir del texto, entonces también estamos trabajando a la misma temperatura de 100 grados Celsius, entonces obtengo el valor de CA0. Aplico lo mismo también para B. Observen que nada más cambia que en vez de que diga la fracción mol de A0, ahora dice la fracción mol de B0. Y procedo a hacer los mismos cálculos, básicamente casi los mismos cálculos. Y al final me doy cuenta que el reactivo limitante sigue siendo A. Entonces, seguiré trabajando con el reactivo limitante A. Ahora, el cálculo del factor de cambio es el siguiente. El factor de cambio se define de la siguiente manera. De nuevo, mantenemos la misma resta de 1 menos 2 entre el coeficiente estequiométrico de A, que en este caso es 1. Pero lo único que cambia aquí es que la fracción mol de A al inicio, pues ya no va a ser el valor numérico que teníamos antes. Ahora cambia a 0.3. Entonces al final el factor de cambio obtendrá ese valor. Entonces vamos a calcular el volumen de un PFR con recirculación. Tenemos el siguiente modelo cinético. También tenemos la ecuación de diseño de un PFR con recirculación, que es la siguiente. Vamos a sustituir el modelo cinético o la equivalencia del modelo cinético en la ecuación de diseño. Lo sustituimos y necesitamos saber quién es la concentración de A, quién es la concentración de B y quién es la concentración de R. Bueno, tenemos que recordar que ahora estamos trabajando a volumen variable, por lo tanto los balances molares van a cambiar. Entonces, de nuevo, M de RA va a tener un valor de 0, M de BA va a tener un valor de 2, A, B y R, que son los coeficientes estequiométricos, van a tener un valor de 1. Entonces, siguiendo esas condiciones,
Entonces yo tengo el balance molar de A, tengo el balance molar de B, que se simplifica de la siguiente manera. Tengo el balance molar de R, que se simplifica de la siguiente manera. Y una vez que ya tengo esos balances molares, procedo a sustituirlos en la ecuación de diseño. Entonces, sustituiremos esos balances molares que acabamos de encontrar. Ya los sustituimos. Me doy cuenta que puedo simplificar, simplifico y obtengo lo siguiente. Entonces, simplifico a su máxima expresión y obtengo el siguiente resultado. Ahora, ¿quién es FA0? Pues FA0 se define como la concentración de al inicio por el flujo volumétrico al inicio. El flujo volumétrico ya lo teníamos desde el primer enunciado, entonces lo seguimos manteniendo. Ingreso valores numéricos. R de la recirculación es de 0.42, la concentración de al inicio es de 0.0196 mol por litro. El flujo volumétrico es lo que venía en el primer enunciado, que es de 8 litros por minuto. Estamos trabajando con una conversión de salida de 0.35 y bueno, el factor de cambio pues nada más es de menos 0.3. Ingreso todo lo que me piden. Observa algo muy interesante, que es dentro de la integración yo no sustituí el valor de xa. Solamente sustituí el valor de xa en los límites inferior y superior respectivamente de mi integración. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo dentro de mi integración el valor de xa, estoy cometiendo un error fatal. Entonces, eso jamás se hace. Simplemente se sustituye el valor en los límites inferior y superior de mi integración. Entonces, el volumen de un PFR con recirculación es el siguiente, de 98.6474 litros. Y el segundo enunciado prácticamente ya está resuelto. El tercer enunciado dice lo siguiente. Ahora, si se reemplaza el PFR del arreglo por uno sin recirculación y 90.6% más grande a un reactor CCTR en serie, alcanzando una conversión final del 70%, determinar el volumen del CCTR y la conversión intermedia XA1. Vamos a ver los datos de texto. Nos dicen que el volumen del PFR va a ser igual a lo que teníamos del volumen anteriormente calculado, pero con un aumento de 90.6%. Matemáticamente se expresa con la siguiente ecuación. Tenemos una conversión de salida de mi proceso de 0.7 y vamos a estar trabajando todo a volumen variable. Vamos a encontrar la conversión intermedia. A partir del enunciado nos dicen lo siguiente, que tenemos un aumento de mi volumen con respecto al reactor anterior que calculamos, ¿no? Entonces, suponiendo que el volumen del PFR con recirculación es el mismo que calculamos anteriormente, nosotros tendríamos lo siguiente. Sustituyo el valor que habíamos encontrado con nuestro reactor anteriormente calculado y obtenemos el siguiente valor. Es decir, el volumen del PFR sin recirculación va a tener el siguiente valor. Ahora, calcularemos la conversión intermedia. La ecuación de diseño de un PFR es la siguiente, con donde FA0 es igual a CA0 por el flujo volumétrico al inicio. Con la misma alimentación del problema pasado, esa alimentación se sigue manteniendo, es decir, esa es nuestra concentración al inicio. Tenemos nuestro mismo flujo volumétrico. La cinética sigue teniendo el mismo valor con los mismos datos de las concentraciones de alimentación. Y bueno, seguiremos usando lo mismo. Entonces, la conversión intermedia será la siguiente. A partir de la ecuación previamente hallada, de la ecuación de diseño de un PFR, nosotros ingresamos los valores numéricos que nos vaya pidiendo. Ingresamos todos los valores numéricos que nos pide y lo único que tenemos que hacer es despejar xa1. Despejando xa1, nosotros obtendremos el siguiente valor de 0.5830. El volumen del CCTR. Utilizamos la ecuación de diseño de un CCTR, que es la siguiente, donde la cinética va a estar en función de la conversión de salida del CCTR.
Entonces, vamos a reemplazar los valores numéricos. Tomo la ecuación de diseño de un CCTR y ingreso CA0, el flujo volumétrico al inicio, la conversión A2, que es la conversión que sale de mi CCTR, que en este caso es 0.7, la conversión que entra en mi CCTR es de 0.5830, y la cinética va a estar en función de la conversión que sale de mi CCTR, en este caso es de 0.7. Entonces, donde diga XA, sustituyo 0.7. Una vez que ya hice todo eso, encuentro el volumen del CCTR, que es de 84.1397 litros. Y básicamente ya tenemos este problema resuelto. Y ahora el segundo problema, pues, nos dice lo siguiente. Se tiene la siguiente reacción en fase líquida, que se lleva a cabo a volumen constante, partiendo de A puro, cuya concentración inicial es de 0.15 molar. Además se tienen los siguientes resultados experimentales a dos diferentes temperaturas. Nos dan una reacción que es irreversible, nos dan una primera corrida con datos tabulados y una segunda corrida con datos tabulados. Me pregunta qué temperatura debe trabajar el reactor para alcanzar una conversión de 80% en 50 minutos. De los datos del texto, nos dicen que vamos a trabajar en volumen constante. También que tenemos la fracción mol de A al inicio es igual a 1, es decir, se alimenta de manera pura. Tenemos nuestra concentración de A al inicio, que es de 0.15 mol por litro, que es lo mismo que decir 0.15 molar. Nos preguntan cuál es la conversión en la temperatura para que se efectúe una conversión del 0.8 y también la temperatura en el tiempo de 50 minutos. Ahora, una nota muy importante es que supondremos que sea 0, o sea, es decir, la concentración de al inicio, va a ser la misma alimentada tanto para 40 grados Celsius como para 70 grados Celsius, siempre y cuando se respete que la presión total en inicio o la presión de alimentación a 40 grados Celsius y a 70 grados Celsius sea diferente respectivamente. Si eso se cumple, entonces también se cumple que la concentración de al inicio es la misma tanto para 40 como para 70 grados Celsius. Haremos un tratamiento de datos cinéticos a 40 grados Celsius. Vamos a pasar los datos de concentración de R que nos dan a conversión de A. Entonces utilizamos el balance molar de la concentración de R con M de RA, que es igual a 0, y R sobre A, que va a ser igual a 1 medio. Es decir, yo voy a trabajar con los siguientes datos. Entonces lo único que me resta es despejar a XA para cada uno de esos datos tabulados, que en este caso son 4. Entonces tengo 4 valores de XA para esos datos tabulados. El modelo cinético es el siguiente para esa reacción irreversible, perdón. Entonces lo que yo tengo que hacer es manipular la cinética. Menos R de A equivale a CA0 por dXA sobre dt. Y eso es igual a K por CA0 elevado a la n por 1 menos XA elevado a la n. Simplemente sustituí lo que vale cada una de esas cosas. Resolviendo la ecuación diferencial ordinaria por variables separables para K, yo obtengo lo siguiente. Ahora tengo que ingresar valores numéricos. Ya sé quién es CA0, ya sé quién es el tiempo, me dan 4 datos de tiempo, 4 datos de conversión, entonces obtendré 4 datos de la constante K. Lo único que no tengo es el valor de n, es decir, del orden de la reacción. Ese yo lo tengo que proponer. Entonces, para cada corrida, yo propongo un orden de reacción numéricamente de 1. Entonces, al proponer que n es igual a 1, yo obtengo lo siguiente. Observen que los datos, los 4 datos para cada una de esas corridas, pues básicamente son constantes. Entonces, yo saco un promedio para K1 y obtengo lo siguiente. Como ustedes pueden ver, simplemente sumo los 4 datos y los divido entre 4 y ese va a ser mi promedio. Y ya, he encontrado el valor de K a 40 grados Celsius.
Haremos un tratamiento de datos cinéticos igual para 70 grados Celsius, de la misma forma. En este caso nos dan datos de concentración de A, los vamos a pasar a datos de conversión. Lo mismo, utilizo el balance molar. A partir de ese balance molar, yo obtengo los datos de conversión, que son los siguientes. Una vez que ya encontré los datos de conversión, ingreso valores numéricos a la ecuación previamente utilizada. De nuevo, tengo 4 datos de tiempo, 4 datos de XA y voy a obtener 4 datos de K, de una K2. Le llamo K2 porque ya es a una diferente temperatura, para distinguirla de la primera K que acabamos de calcular. En este caso, aunque cambie la temperatura, no cambian los órdenes globales. Es decir, mejor dicho, si hay un cambio de temperatura, sí va a haber un cambio de tu constante de equilibrio, numéricamente hablando, pero los órdenes se van a mantener iguales a la primera constante de equilibrio que has calculado. En este caso recordemos que encontramos que el orden global es 1, entonces seguimos manteniendo el orden global de 1 y nos genera los siguientes datos tabulados. Entonces saco el promedio de esos datos tabulados y ese es el valor de K2. De nuevo, ese es el valor de K2, pero con un orden global de 1 o un orden de reacción de 1. Recuerden, el orden de reacción siempre se mantiene, aunque cambia la temperatura. Si ya tengo K1 y K2, procedo a calcular la energía de activación a partir de las ecuaciones de Arrhenius. Entonces, ya sabemos quién es R, es una R de energética de gas ideales, K1 con su respectiva temperatura, K2 con su respectiva temperatura. Entonces sustituyo todo lo que me va pidiendo esa fórmula o esa ecuación y llego al siguiente resultado, que es la energía de activación. Para el cálculo de factor de frecuencia, el factor de frecuencia se define como lo siguiente. Simplemente me sustituyo todos los valores numéricos que yo tengo. En este caso es ya tengo quién es K2, tengo quién es R, quién es la temperatura 2. También tengo el valor de la energía de activación. Hago todos esos cálculos y encuentro que el factor de frecuencia, tiene el siguiente valor numérico. Observen que tenemos las mismas unidades de la K con la cual estamos trabajando. En este caso es minutos a la menos 1. Vamos a calcular la temperatura de operación. Usando la misma ecuación de integración que encontramos para esa reacción en particular, tenemos lo siguiente, que K3, es decir, como va a cambiar la temperatura, pues cambia la K3, ¿no? Entonces va a tener un diferente valor numérico. En este caso, pues esa es la ecuación que teníamos en un inicio, pero simplificada, pues ahí vemos que ya se va la concentración de al inicio, tanto arriba como abajo, se hace en 1. Entonces, si me están dando un tiempo de 50 minutos y una conversión del 0.8, lo sustituyo y ya sé también quién es K3. K3 con la ecuación de Arrhenius me dice que va a ser igual al factor de frecuencia por E elevado a la energía de activación, que ya lo tenemos, por R energética, por la temperatura 3. Entonces, donde me pide K3, yo lo sustituyo con todo eso que acabo de mencionar, y eso va a ser igual a 1 entre 50 minutos, multiplicado por de 0 a 0.8, que es la conversión que nos dan en texto, 1 entre 1 menos XA por diferencial de XA. Lo único que me falta es encontrar quién es T3. Entonces resuelvo para T3 o despejo T3 y me dice que la temperatura 3 va a ser igual de 395.2620 Kelvin. Y básicamente hemos resuelto ese problema. El problema 3 nos dice lo siguiente. Para la reacción en fase gaseosa, y me ponen la reacción, se tienen los siguientes datos a 30 grados Celsius. Nos dan unos datos tabulados y nos dice el primer inciso: encuentra el modelo cinético para esta reacción. Y el segundo inciso nos dice que se sabe que si la temperatura incrementa 40 grados Celsius, la rapidez aumenta un 70% con respecto a la de 30 grados Celsius. Si el reactor
a volumen constante se alimenta un gas que contiene 50% mol de A y 50% mol de inertes a las condiciones de 5 atmósferas de presión y 5 grados Celsius de temperatura, ¿en cuánto tiempo se obtiene el 70% de conversión de A? Entonces, vamos a analizar los datos de texto. Estamos trabajando a volumen constante. Tenemos la siguiente reacción, la siguiente ecuación a partir del texto, que nos dice que la velocidad de reacción a 40 grados Celsius va a incrementarse un 70% con respecto a la de 30 grados Celsius. Y eso que acabo de mencionar se expresa matemáticamente con la siguiente ecuación que están viendo en pantalla. Bueno, ya que lo expresé de esa manera, también me dicen del siguiente inciso que yo tengo una fracción mol de A al inicio de 0.5, tengo una presión total al inicio de 5 atmósferas, tengo una temperatura de 50 grados Celsius y necesito saber el tiempo para obtener una conversión del 70%. Todo esto a una temperatura de 50 grados Celsius de nuevo, ¿no? Entonces vamos a hacer el tratamiento de datos cinéticos a 30 grados Celsius. En este caso nuestro modelo cinético que tenemos es el siguiente, para una reacción que es irreversible. En este caso tenemos datos tabulados de menos R de A y datos tabulados de la concentración de A. Para encontrar el valor de K, nosotros vamos a utilizar un método numérico de ajuste polinomial. Entonces, vamos a ajustar los datos a una ecuación para obtener el valor de las constantes tanto de K como de N. Primero, para hacer eso, vamos a linealizar la expresión anteriormente del modelo cinético. Entonces, linealizando tenemos lo siguiente. Aplico logaritmo natural en ambos lados de esa ecuación del modelo cinético. Tengo lo siguiente. Por propiedades de los logaritmos, puedo ese argumento que tiene producto de K por C a la N, lo puedo, digamos que lo puedo separar, por así decirlo. Y también esa N que está ahí como exponente la puedo bajar por propiedades de los logaritmos. Y al final obtengo esa ecuación. Ajustando la ecuación a un polinomio lineal de primer grado, entonces esa ecuación amarilla, que está expresada de la siguiente manera, la puedo también acoplar a una ecuación de primer grado. En este caso, pues es el de la línea recta, ¿no? Que y es igual a A0 más A1 por X. Haciendo una relación tanto con la primera ecuación como con la segunda, vamos a deducir lo siguiente, que y va a ser igual al logaritmo natural de la velocidad de reacción de A. Que la constante A0 va a ser igual al logaritmo natural de K, que A1 va a ser igual al orden de la reacción y que X va a ser igual al logaritmo natural de la concentración de A. Hacemos un ajuste polinomial de primer orden y el chiste de este ajuste, de este método numérico, es encontrar quién es A0 y A1 para posteriormente encontrar quién es K y quién es N. Entonces, si ustedes no saben hacer un ajuste polinomial de primer orden, en mi canal hay un video o un método en el cual explico cómo ustedes pueden utilizar MATLAB y a partir de MATLAB todo lo que les vayan pidiendo ustedes lo ingresan, todos los datos tabulados. Una vez que ya ingresan los datos tabulados, el programa MATLAB les va a regresar el valor de las constantes A0 y A1 con ese ajuste polinomial de primer orden o de primer grado. Entonces, ya saben, si no saben hacerlo, pues vayan a mi video, chequenlo, descarguen ese programa que ahí les dejé y ya pueden hacer un ajuste polinomial de primer orden para cualquier dato tabulado que ustedes le den. Entonces, haciendo eso, yo obtengo que n es igual a 0.3668 y que K va a tener el valor de 0.0181, mol por cada metro cúbico elevado a la 0.6332 minutos a la menos 1. Entonces ya encontré n y ya encontré quién es K. Una vez que ya encontré estas dos cosas, yo puedo proponer el siguiente modelo cinético, que es el siguiente. Entonces simplemente a partir del modelo cinético anterior, de manera generalizada,
Ahora de manera específica ya le pongo quién es K y quién es N. Ahora me dicen que la cinética aumenta a 40 grados Celsius. Es decir, la velocidad de reacción a 40 grados Celsius va a aumentar el 70% con respecto a la de 30. De manera matemática se expresa de la siguiente forma. Entonces, si yo simplifico esto, obtengo lo siguiente. Ingreso el valor de la cinética. Entonces, el valor de la cinética a 30 grados Celsius es todo eso que están viendo entre paréntesis. Y eso se va a multiplicar por 1.70 a partir de la simplificación. Entonces, observen que 1.70 va a tener que multiplicar únicamente y solamente puede hacerlo con ese valor numérico a 0.0181. Entonces, 1.70 por 0.0181 me genera lo siguiente, 0.0308. Observen lo siguiente de nuevo, el orden de la reacción no cambia aunque hay un cambio de temperatura, pero sí cambia el valor de la constante numéricamente hablando, ¿no? Entonces, en este caso, la constante a 40 grados, la constante de velocidad a 40 grados Celsius es de 0.0308 mol por metro cúbico elevado a la 0.6332 minutos a la menos 1. Ya tengo K1, tengo K2, puedo encontrar la energía de activación. De nuevo, utilizo la R energética, K1 con su temperatura 1 y K2 con su temperatura 2. Sustituyo todo lo que me pide esa ecuación y obtengo el siguiente valor de la energía de activación. Ahora obtendré el cálculo del factor de frecuencia. Tengo la definición de factor de frecuencia. Sé quién es K1, quién es R, quién es la temperatura 1 y quién es la energía de activación. Lo sustituyo y obtengo el siguiente valor del factor de frecuencia. Observa de nuevo que las unidades del factor de frecuencia son las mismas unidades que la constante de reacción. Vamos a calcular una nueva constante. Yo ya para calcular una nueva constante de nuevo, utilizo la definición de la ecuación de Arrhenius y me dice que la nueva constante va a ser igual a la energía al factor de frecuencia, perdón, por E elevado a la menos la energía de activación entre R por una nueva temperatura, ¿no? En este caso me están diciendo que ya tengo el factor de frecuencia, lo sustituyo, tengo quién es la energía de activación, lo sustituyo, tengo quién es R de gases ideales, R energética, la sustituyo, y tengo la temperatura, que es una temperatura a 50 grados Celsius, lo sustituyo. Ya que hice eso, procedo a hacer mi cálculo y obtengo que K3 obtiene el siguiente valor. Ahora, para encontrar el tiempo a 50 grados Celsius, yo tengo que calcular de nuevo la concentración de A al inicio, porque cambia la temperatura ahora a 50 grados Celsius. Nos dan los datos de fracción molar de A al inicio y los datos de presión total al inicio, que son datos de texto, perdón, y entonces obtengo el siguiente valor numérico. Me dan también a partir del modelo cinético previamente utilizado o que venimos utilizando de todos los cálculos, yo despejo al resolver la ecuación diferencial ordinaria por variables separables, despejo t y me va a decir que t va a ser igual a 1 entre k3, en este caso k3 ya sabemos cuánto vale, por la integral de 0 hasta xa es un dato de texto que es de 0.7, y eso dentro va a tener a CA0, que ya tenemos cuál es su valor numérico, entre CA0 por 1 menos xa. Todo eso elevado al orden de reacción que es de 0.3668. Que el orden de reacción no cambia, aunque cambia la temperatura, pero sí cambia el valor numérico de la constante de reacción. Entonces sustituyo todo lo que me piden y llego al siguiente resultado, que el tiempo es igual a 295.52, 26 minutos. Ese es el tiempo en el cual yo obtengo una conversión del 0.7 a una temperatura de 50 grados Celsius. Y básicamente ya resolvimos todo el ETS.